buenas tardes oyentes, soy Rey Salinas y me encuentro aquí con Antonio Terral y Silvia Guamán. Bienvenidos a Encrucijados. Hoy vamos a discutir sobre una de las realidades más complejas de nuestra sociedad, el aborto. Cuando hablamos de la interrupción de un embarazo, no lo hacemos solo mencionando una simple ley o concepto. Es un tema que aborda el núcleo de la identidad y la confusión entre el deseo, las posibilidades que se tiene y la realidad. A lo largo de la historia, las mujeres han recurrido al aborto. Según Edina Carril, en su libro El aborto y su dimensión subjetiva, esto va más allá del peso de las restricciones legales y de las prescripciones morales o religiosas. Este tema no es un fenómeno moderno, pues es una respuesta a fuertes motivaciones que están muy ligadas a coyunturas como la imposibilidad de hacerse cargo de un hijo por la ausencia de condiciones materiales o porque la maternidad significa un obstáculo para la realización de sus proyectos personales. Esta decisión, como señaló Inés Romero en su libro El aborto clandestino en el Perú, menciona que es a menudo costoso, difícil y a menudo confrontador. Pero aún con todo esto se vuelve una verdadera tragedia cuando hay leyes que castigan y no previenen. En países como Perú, la prohibición es igual a una realidad esquiva, dolorosa y clandestina que afecta a decenas de miles de mujeres. Los estudios nos dicen que cientos de miles de mujeres cada año se proponen desafiar la promoción legal sometiéndose a procedimientos inseguros que ponen en riesgo su vida y salud. En este episodio de nuestro podcast discutiremos sobre el caso de Mila, una niña de 11 años de la región amazónica de Loreto, que denunció en julio de 2023 a una comisaría de la zona que era víctima de violación sexual por parte de su padrastro, así como el acoso sexual de su tío. La menor había sufrido estas agresiones durante varios años, puesto que su primera denuncia a la policía fue desde 2021. El 3 de agosto llegó al Hospital Regional de Loreto por un embarazo de parte de su padrastro, pues la había violado. La Junta Médica se negó a practicar el aborto terapéutico. Increíblemente se argumentó que la violación que había sufrido Mila no estaba contemplado en el protocolo del aborto terapéutico. El 10 de agosto, Lucas Peso Amaringo, de 41 años, investigó por abusar sexualmente de su hijastra, Mila. Fue puesto en libertad debido a una supuesta falta de elementos de convicción en el proceso que se decidió en Iquitos. Así lo informó el presidente de la Corte Superior de la Justicia de Loreto. El 12 de agosto, el Instituto Nacional Materno Perinatal de Perú aprobó la interrupción del embarazo, determinando que la niña enfrentaba un mal grave o permanente en su salud física y mental. Bueno, desde el enfoque psicológico, Edina Carril explica que el aborto tiene una dimensión subjetiva, porque más allá del cuerpo involucra la mente, el deseo y la historia personal de quien lo atraviesa. Y negar el derecho a decidir sobre el propio cuerpo genera fracturas internas, genera culpa, angustia y un sentimiento de desamparo. Por su parte, Liliana Jiménez Arrustia señala que la maternidad solo puede vivirse de manera sana cuando nace del deseo, si es impuesta por violencia o por presión social. Puede causar daños psíquicos profundos. En el caso de Mila, continuar con el embarazo habría significado prolongar el trauma y poner en riesgo su salud mental y física. En el Perú, el aborto terapéutico sigue siendo legal desde 1924, según el artículo 119 del Código Penal. Sin embargo, en los últimos años, su aplicación se ha visto limitada por cambios en las guías médicas y por la falta de claridad en los hospitales. Esto provoca que muchas mujeres y niñas no pueden acceder a este derecho a tiempo, como ocurrió en el caso de Mila. Cuando analizamos su situación, comprendemos que el aborto no puede reducirse a un tema médico, legal o religioso. Aunque la ley reconoce que el aborto terapéutico, cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud física o mental de la mujer, la realidad muestra que ese derecho muchas veces se niega o se retrasa. Mila, una niña víctima de violación, tuvo que esperar semanas para acceder a algo que la ley ya le garantizaba, lo cual agravó su daño psicológico.
Desde el enfoque psicológico, Elina Carril explica que el aborto tiene una dimensión subjetiva, porque más allá del cuerpo involucra la mente, el deseo y la historia personal de quien la atraviesa. Negar el derecho a decidir sobre el propio cuerpo genera fracturas internas, culpa, angustia y un sentimiento de desamparo. Por su parte, Liliana Jiménez Arrauzi señala que la maternidad solo puede vivirse de manera sana cuando crece el deseo. Si es impuesta por violencia o presión social, puede causar daños psíquicos profundos. En el caso de Mila, continuar con el embarazo habría significado prolongar el trauma y poner en riesgo su salud mental y física. Desde una mirada social y de derechos humanos, Inés Romero y de Garay plantea que criminalizar o limitar el aborto no lo evita, sino que lo vuelve más peligroso. Las mujeres pobres o rurales son las más afectadas porque no tienen acceso a servicios de salud seguros. Negar el aborto, dice Romero, es una forma de desigualdad estructural y una violación a los derechos humanos. Después de leer a Lina Carril y a Liliana Jiménez Arrauzi, nos dimos cuenta de que el aborto no puede reducirse a una discusión legal o religiosa. Carril nos hace ver que cada aborto tiene una dimensión subjetiva, marcada por la historia, el deseo y el sufrimiento de quien lo vive. Y Arrauzi explica que cuando el embarazo no surge del deseo, sino de la imposición o la violencia, la maternidad deja de ser un acto de vida y se convierte en una carga traumática. Este caso nos hace pensar en cómo el Estado puede convertirse en otra forma de violencia cuando no escucha las necesidades problemáticas de las personas. Mila no necesitaba ser juzgada, necesitaba ser cuidada y respetada. El aborto, desde su dimensión subjetiva, es un paso hacia la empatía y la salud mental. No se trata de promoverlo, sino de reconocer que cada historia tiene su propio dolor y su propia forma de protegerse. Para finalizar, nos queremos preguntar hasta qué punto la sociedad puede opinar sobre una experiencia tan íntima y subjetiva como es el tema del aborto. Gracias.